Buenas tardes. Gracias a IAT y gracias a Ushuaia por la hospitalidad que verdaderamente se hace sentir muy bien. Yo voy a tratar de referirme poco a lo que se hizo porque quienes me antecedieron han desarrollado bastante la idea, así que me voy a referir a algunas ideas fuerzas que creo que vamos a tener que considerar hacia el futuro y ver cómo la región patagónica y Ushuaia en particular, o Tierra del Fuego en particular, mejor dicho, puede llegar a participar en estos procesos de reconversión de nuestra industria y focalizado al tema obviamente ferroviario. Simplemente algunas referencias, como dije voy a referirme poco a lo que se hizo. Para dar una idea, esto ya lo dije en el quinto encuentro, pero me dijeron el público se renueva, así que pido disculpas a los que lo escucharon y voy a volver a decirlo como para tener una idea de dimensión de qué es lo que se hizo. Se han comprado de pasajeros 1.200 coches. 1.200 coches de pasajeros significan 27 kilómetros de tren. Si los ponemos todos juntos, como si estuvieran enganchados, son 27 kilómetros de tren. Quiere decir que si la cabeza del tren estuviera aquí, donde estamos nosotros, llegaría hasta la Pataya y faltarían 3 kilómetros más, nos tendríamos que meter en la bahía para poder completar la formación. Estaríamos paralelo al tren en un auto recorriendo lo que hemos comprado durante 40 minutos o caminando aproximadamente unas 5 horas por el interior de un tren. Eso se hizo en menos de 3 años. El tema, esa es la buena noticia. La noticia no para preocuparnos, sino la noticia desafío es que lo que hay que hacer es muchísimo más de lo que se hizo. Así que la intención es no bajar la guardia y que nuestra comunidad, que ama y tiene mística ferroviaria, continúe en la línea de acción que el Ministerio ha implementado, el Gobierno ha implementado. Como ustedes saben, nosotros con la doctora Catani nos tocó, que es la actual jefe de gabinete de la subsecretaría, asumir la intervención de las líneas Mitre y Sarmiento a los 6 días de ocurrido el lamentable accidente del 22 de febrero del 2012. Con lo cual se aprendió vertiginosamente del tema y se tuvo que poner pecho a las balas, pero fundamentalmente a partir de los trabajadores ferroviarios, que creo que en los videos se estuvo viendo también en parte, no solo el público, sino los trabajadores, y a ello se debe que los ferrocarriles, a pesar de su precariedad y a pesar del plan Larkin, hayan seguido funcionando y hayan permitido hoy esta realidad que obviamente es diametralmente opuesta y absolutamente esperanzadora. Pero ahora tenemos que pensar en qué es lo que tenemos que hacer. Y hay 2 aspectos que yo quisiera referirme, no para desarrollarlos, sino para dejarlos como inquietud particular de parte de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario. Y eso se refiere al mantenimiento y al planeamiento. Un paréntesis. Estaba preguntando recién que no hay preguntas, con lo cual yo quedo a disposición, como viajo mañana, quedo a disposición de los interesados que quieran en algún lugar, obviamente después de respetuosamente escuchar a lo que nos sucede en la charla, yo total voy a estar a disposición de aclarar las inquietudes en particular que ustedes tengan, porque en este tiempo no se puede desarrollar mucho las ideas. Bueno, dicho eso, entonces el mantenimiento. Los países en vías de desarrollo, como es Argentina, y obviamente tenemos un lugar distinguido, pero estamos en vías de desarrollo, es decir, nuestras demandas de requerimientos de infraestructura superan ampliamente aún nuestras posibilidades, y eso implica una adecuada reflexión sobre la aplicación de los recursos, tienen la característica de ir a hacer inversiones sumamente importantes, pero luego no hacer adecuados mantenimientos. Es importante que empecemos a pensar en el mantenimiento y en la infraestructura asociada. Por ejemplo, hemos hecho una gran cantidad de kilómetros de vía nueva, como han señalado quienes nos antecedieron, pero no tenemos una esmerilladora de rieles. No hay, la única esmerilladora de rieles que hay en el país la tiene subterráneo. La esmerilladora de rieles es la que evita los golpes de vía que naturalmente se van produciendo cuando son prácticamente imperceptibles, y eso hace que el andar sea mucho más cómodo, que no se deterioren las formaciones y sobre todo que no se deterioren los durmientes, que al ser de cemento
reducen hasta el 50% su vida útil si tienen vibraciones que se le trasladen producto de las formaciones. Entonces, es importante dedicarnos al tema del mantenimiento y dedicar una cuota aparte de esfuerzo institucional a ese tema, con la participación de universidades y la participación de la industria nacional. Y el tema del planeamiento. El planeamiento que básicamente podría resumirse como que es la respuesta al qué, cuándo, cómo y dónde. Ahora, hay que tener en cuenta una serie de factores internos y externos. Para el planeamiento, en este momento la gran preocupación que tenemos nosotros en el ámbito de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario no es qué planificar, sino cómo planificar. ¿Por qué? Porque la vertiginosidad de los cambios tecnológicos son tan grandes que cuando terminamos de planificar algo y lo llevamos a la etapa del desarrollo ingenieril y luego a la implementación, cuando terminamos de señalarlo, de instalarlo y está disponible, puede llegar a ser que tengamos un Falcon 0 kilómetros. Nos va a llevar, nos va a trasladar, pero un costo de mantenimiento mucho más alto y dificultad en repuestos, etc. Con lo cual es cómo planifican los países desarrollados a partir de tentadores de la tecnología, a partir de este vertiginoso andar de la tecnología. Por ejemplo, ahora desapareció. No, acá está. No, buscaba esto. Gracias. Esto es un teléfono que hasta hace poco estaba en la línea, en la frontera del desarrollo comercial. Un 5S de iPhone. Hoy es viejo. Y esto lo tengo de hace 1 año y medio. Entonces, iPhone, ¿cómo programa? ¿Cómo proyecta? Esto en materia de los ferrocarriles, con la incorporación de la electrónica, es verdaderamente algo que tenemos que ver. ¿Cómo se planifica? ¿Cómo se está a la frontera? Estamos en la frontera del conocimiento. Estamos desarrollando en la Subsecretaría, aproximadamente una vez por mes, en el aula magna de la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, justamente una serie de encuentros donde se convocan a especialistas mundiales para poder discutir sobre esta temática. Y así estuvimos, por ejemplo, en la frontera del conocimiento de los trenes con energía embarcada. Estuvimos hablando de los trenes de hidrógeno. No son cuestiones hipotéticas. Estamos hablando de tecnología, no de ciencia. Quiere decir que estamos hablando del terreno de la implementación. Trenes a hidrógeno. Los trenes a hidrógeno ya son en la realidad. El primer prototipo al servicio comercial ya lo ha preparado China. Y nosotros tenemos una planta experimental de hidrógeno en Pico Truncado, a la vera del ferrocarril Las Heras Puerto Deseado. Estamos trabajando con el doctor Bolsich, que es nuestro representante en la materia, para poder incursionar en ese tema. No va a ser en esta gestión, pero seguramente quedará para la que venga. Los trenes con supercapacitores y baterías. Baterías pueden ser de distinto tipo, baterías de flujo. La está desarrollando ITEC, que es una empresa de la cual el 51% es de YPF y el 49% del CONICET. Son sistemas híbridos con supercapacitores y con baterías. Ya se están utilizando sistemas con supercapacitores en los tranvías de las ciudades de Sevilla y de Granada, en las zonas turísticas, para que la catenaria no interfiera en la visual y en el entorno. Se están utilizando este tipo de sistemas de acumulación de energía y ya tienen una autonomía de más de 2 kilómetros. Con lo cual, cuando yo voy a electrificar una línea, ¿cómo la electrifico? ¿Cómo electrifico el Roca? Sin lugar a dudas, la electrificación del Roca es absolutamente correcta, hay que no se malinterprete, porque tenemos que darle homogeneidad a toda la línea como está el resto, y hacer una línea única. Pero cuando yo tengo que iniciar en este momento la electrificación de una línea nueva, 0 kilómetros, Verbigracia, San Martín o Belgrano Norte, o algún ramal de carga, ¿con qué tecnología lo hago? Por eso es importante la mirada hacia el afuera. Y escuché, estando esperando aquí para la charla, de que estaban hablando del tema de la capacitación. Absolutamente importante, apostar al conocimiento. Y más que a la capacitación, yo diría que a la formación, que es la unción y la unión entre el conocimiento y una actitud filosófica respecto de lo que se está gestionando. Los ferrocarriles son un servicio público y detrás de todo está la gente, los trabajadores y el usuario. Y siempre hay que pensar en eso. Entonces, Platón decía que el conocimiento es lo que nos lleva a la verdad, el único verdadero. La creencia y la opinión no, quedan en ese terreno. Quizás por acto fortuito, la creencia y la opinión nos lleva a la verdad, pero inclusive no se sabe. El problema muchas veces se cree tener el conocimiento y lo único que se tiene es opinión sobre los temas.
y sobre la opinión se opera y se gestiona. Y eso es un hecho que puede llevar a hierros importantes. Por eso hay que ser respetuoso de que los lugares estén ocupados por aquellos que verdaderamente conocen. Tengo aquí una serie de ideas fuerza. Una de las preguntas importantes que nos tenemos que hacer es: ¿qué hacemos por nuestros hijos? Hijos, nietos. Seguramente que ninguno de nosotros, ni los que tenemos más años, ni los que tienen menos, vamos a querer que nuestros hijos emigren. Sí, quizás emigrar para estudiar, pero sabiendo que van a retornar y van a tener una fuente de trabajo, tal así como fue hecho por este gobierno la repatriación de tantos científicos que hoy están trabajando aquí. Pero eso no se logra simplemente por la voluntad. A la voluntad hay que acompañarla con hechos concretos, con lo cual es el terreno de la industria y de la investigación. Y por eso es el tema de apostar fuertemente a la capacitación por todos los medios disponibles. Hoy una de las dificultades que tenemos es que nos faltan los formadores de los educandos. Justamente uno de los atrasos que se ha producido, y creo que anteriormente también lo dijeron, no es solo, se ve reflejado el exterior, se ve reflejado en la infraestructura ferroviaria, pero hay algo que es verdaderamente intangible, cual un activo intangible, que es el de la capacitación y el conocimiento disponible. Esto es lo más difícil que tenemos que tratar de enmendar, pero es absolutamente posible. Lo único que necesitamos es proponérnoslo. Tenemos que estar con un grupo de gente mirando hacia afuera y captando los conocimientos y aplicando el copy creativo. Tenemos que... ¿Cómo se...? ¿Con esto? ¿Cuál es? ¿Este? ¿Sí? Bueno, tenemos que ver cómo nos integramos, y eso es lo que estamos tratando de hacer, entre este triángulo virtuoso: industria, operador ferroviario y conocimiento. Los tres se tienen que nutrir. La industria se va a nutrir del operador ferroviario, le va a preguntar: ¿qué necesitas? La industria, el operador ferroviario es el que le va a dar a la industria una previsibilidad entre una mínima y un máximo para que la industria pueda decidir ser artífice de su destino y capitalizarse y asumir riesgos empresarios de acuerdo a una cota, una promesa a futuro. Es lógico, hay que bajar el nivel de incertidumbre. Hay que estar en un nivel de incertidumbre adecuado para poder tomar una decisión. Ninguna decisión sana se puede tomar con un nivel de incertidumbre elevado. Y a su vez la industria tiene que recurrir al conocimiento, porque sus formadores, sus ingenieros, sus diseñadores van a surgir del conocimiento, de las fuentes del conocimiento. Universidades, colegios técnicos. No pensemos solo en lo grande, pensemos en lo medio, que también es tan grande como eso. Entonces, el conocimiento. Y el conocimiento le va a preguntar a la industria: ¿hacia dónde están yendo? ¿Qué se van a dedicar? ¿Qué acuerdos podemos llegar a hacer para que los profesionales que egresen puedan llegar a tener trabajo? También se va a nutrir del operador ferroviario. ¿Qué tipo de cuadros técnicos necesitarás en el futuro? Y el operador ferroviario también va a necesitar del conocimiento y va a necesitar de la industria. Ahora, ¿qué conocimiento? Fíjense que ahí hay dos círculos. Hay un conocimiento demandado. Puede llegar a ser conocido o puede llegar a ser en una cierta parte desconocido. Hay un conocimiento demandado que depende de la actividad, en este caso la actividad ferroviaria. Y dentro de la actividad ferroviaria, sus distintos tipos. Puede ser de tráfico, puede ser de diseño, de talleres, de mantenimiento, de construcción de trenes, vías, etc. Y el conocimiento disponible. Cuanto mayor sea la superposición de estos dos círculos, es donde está la mejor posición. Es decir, la superposición del conocimiento demandado y el conocimiento disponible es lo que nos va a asegurar que estamos en el camino correcto. Por ejemplo, el conocimiento disponible puede ser muy amplio de un determinado sector, corporación, pero a lo mejor no ser útil. Por ejemplo, nadie va a negar los conocimientos que puede llegar a tener Stephen Hawking. Seguramente. Él sí que está en la frontera del origen del universo. Pero si lo ponemos en la parte ferroviaria, y yo creo que seguramente la superposición de estos dos círculos va a ser prácticamente inexistente. Con lo cual esto no es una minusvalía al conocimiento de la persona, sino es una plusvalía al conocimiento que demanda la actividad. Entonces, en esto es lo que tenemos
qué pensar. Se ha creado, hemos creado dentro de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario un gabinete de fortalecimiento de la industria ferroviaria y destinado a la participación, al estudio de la tecnología y la innovación tecnológica. Hemos convocado a las 5 cámaras que están vinculadas con el tema ferroviario y estamos trabajando de manera integrando en un equipo de pares, de manera de que ahí surjan cuáles son los requerimientos y las necesidades para poder establecer a quienes nos sucedan, que falta poco, puedan llegar a tenerlos como líneas de acción, que podrán tomarlas, total, podrán tomar un 50% o desecharlas. Pero como dicen los investigadores, un camino desechado de todos modos es útil porque es un camino menos, mejora la probabilidad porque es un camino menos a recorrer, incrementa la probabilidad de éxito. Ahora, en este terreno, Ushuaia, o Tierra del Fuego, mejor dicho, prácticamente en materia de desarrollo ferroviario, en cuanto a disponibilidad de red, tienen un tren muy bonito que está a unos kilómetros de acá, hermoso, no tuve tiempo de recorrerlo, 5 minutos. Pero evidentemente no tienen una gran participación en la parte ferroviaria. Entonces, es importante ver cómo puede participar Tierra del Fuego. A través de su industria, a través de la industria. El Silicon Valley, por ejemplo, en Estados Unidos, no quiere decir que la industria produce y lo que produce se aplica directamente ahí. Quizás viaja a las antípodas del mundo. Entonces acá hay industrias, es muy fuerte la industria electrónica y los trenes de hoy se basan fundamentalmente en la electrónica. Las cadenas de tracción son fundamentalmente controladas por la electrónica. Mañana justamente, aprovechando, extendimos un poco la visita, vamos a visitar una fábrica de desarrollo electrónico aquí, para charlar directamente con ellos, para ver, tomándola como especie de leading case, como caso testigo, para utilizar el español mejor, como caso testigo para ver cómo se puede llegar a desarrollar un área de investigación destinada justamente a la aplicación en electrónica ferroviaria. Todo esto es posible. Y hay un aspecto muy importante. Los montos que requiere el desarrollo ferroviario son verdaderamente importantes. Estamos hablando que promedio, más o menos, depende si es un trazado de montaña o es de llanura, si la traza está disponible, si hay que hacer el trabajo de o es un ferrocarril absolutamente nuevo, depende. Pero el valor del kilómetro de vía oscila entre los 900.000 y el $1.000.000. El kilómetro. A eso hay que sumarle lo que va a ir arriba. Sean vagones, si es carga, sean coches, si son trenes eléctricos, habría que sumarle la electrificación, lo cual elevaría más el costo del kilómetro, y el costo de la tracción, las locomotoras. Pero hay algo que tenemos que pensar, y es el retorno de la inversión. Estamos trabajando en un estudio, lo estamos ya prácticamente terminando, que el retorno de cada peso que el Estado pone en obras, lo estamos llevando en un trabajo que tenemos de obra pública, lo estamos llevando específicamente al terreno ferroviario. Cada peso que el Estado pone en obra, el 40% aproximadamente, entre el 38 y el 40% retorna directamente, por distintas fuentes, tributarias, etc., impositivos. El 40% retorna. Pero hay un hecho muy importante. Se multiplica por 2,4 la dinamización de la economía. Con lo cual, es la hora de la industria nacional y tenemos que apelar a la industria nacional. Voy a contestar, me voy a preguntar y voy a contestar algo que estuvo sobrevolando y que mucha gente dice. ¿Por qué China? ¿Por qué se le fueron a contratar los trenes a China si aquí tenemos fábricas? Efectivamente, tenemos 2 fábricas, básicamente 2 fábricas. Materfer en Córdoba y EMEPA en Chascomús. Esas 2 fábricas fundamentalmente son de material diésel, no son de coches eléctricos, Y, por otra parte, la capacidad de producción. Teníamos el enfermo en terapia intensiva y teníamos que esperar que la gasa se terminara de producir, o el alcohol se terminara de producir, o los antibióticos se terminaran de producir, la vida estaba primero. Se recurrió a lo que verdaderamente, en términos de precio,
tecnología y respuesta, velocidad de respuesta, se tenía a mano. Y así se recurrió a China. Se consiguieron precios absolutamente inéditos y se anticiparon las entregas y hoy los trenes están funcionando. La Subsecretaría de Transporte Ferroviario, en el momento que cuando uno veía un tren se alejaba, fue la que participó en el diseño de los primeros coches, Mitre, Sarmiento y Roca, y prácticamente en su totalidad en las triplas del Belgrano Sur. Entonces es importante tener estos elementos, porque hoy sí, ya, satisfecha la urgencia, la seguridad del servicio, hoy tenemos que empezar a mirar hacia la industria nacional, fortalecer nuestros ferropartistas, apostar a una fuerte sustitución de importaciones. Estamos mostrando los planos de los trenes a las distintas industrias participantes para que puedan ver cómo pueden llegar a participar fuertemente en este tema. Y ya se están contratos vigentes de provisión de material rodante, diésel por ahora, y en el futuro va a ser posiblemente eléctrico. No vamos a recordar lo que fuimos, porque es el hombre y su circunstancia. Vamos a apostar a lo que podemos ser. Y no solo tenemos que pensar en Argentina. Esto es un hecho, depende de nosotros. Podemos ser exportadores de material ferroviario. Nuestro modelo empresario es INVAP y CONAE. INVAP, empresa que nace de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que se refiere a la ingeniería aplicada, a tecnología aplicada, ha hecho las exportaciones de conocimiento industriales más importantes en la historia de la República Argentina. El reactor de Egipto, Australia, y le han paralizado, que ahora están retomando, el reactor de Holanda, porque Francia no aceptaba que en Europa entrara un país del sur latinoamericano compitiéndole de igual a igual y con el riesgo de que ganara una licitación. Cuando Francia tiene su sustento de energía eléctrica básicamente fundado en la energía nuclear. Podemos, no hemos perdido el tren. Lo que tenemos que tener es decisión y 3 elementos importantes. Solo 3 elementos importantes. Y con esto termino. Y la pregunta que me hago es, tan simple, y luego, y tan difícil, solo hace falta pasión, conocimiento y honestidad. Con esa trilogía el éxito está de nuestro lado. Y pensemos, con esa trilogía, pensemos en América Latina como nuestro mercado, no Argentina. Somos un gran país, 8º en dimensión en el mundo, pero de todos modos somos chicos para poder mantener una industria que nos permita también a nuestra sociedad disfrutar del estado de bienestar. Para eso tenemos que crecer. Y lo bueno es que podemos. Así que bueno, quedo a disposición, por eso les dije, muy difícil trasladar todo esto, quedo a disposición de los que quieran algunas particularidades para contestarlas luego, con mucho gusto. Y muchas gracias por haber escuchado.